Y hermana de Nicomedes II Toro Bravo, soy esposa de Enrique Cosío, hermana de Newton Morales Saavedra, soy madre de Manuel Jesús Miguel Ángel Pizarro, detenida y desaparecida el 27 soy hermana de Ruperto Torres Aravena, detenido y desaparecido desde el 13 de octubre de 1973. La historia de Chile fue moldeada por el golpe de Estado en 1973, que instauró una dictadura militar. Este régimen se caracterizó por la represión y la implementación de un modelo económico neoliberal que acentuó la desigualdad. En el plano institucional, impuso la Constitución del 1980 para una consolidación de su proyecto. No obstante, la movilización social y política permitió la transición a la democracia en 1990, aunque bajo limitaciones. Esto exige comprender esta etapa, analizándola y abordándola con todos estos temas que marcaron a nuestro país para una transformación económica y luchadora que quiso recuperar la democracia. Los chilenos, llamados a decidir. Desde mediados de los 70, destacados juristas vinculados al gobierno militar trabajan en la redacción de una nueva constitución. Cecilia Estudillo, Carmen Méndez Figari, Alicia Lorena Gutiérrez Reyes. Tengo 64 años. 34 años de edad. 49 años. Golpe de Estado. Pronunciamiento militar. Pronunciamiento militar. Yo tenía como 15 años y vivía en Menozales, en una parte de campo. Mi esposo era oficial de carabineros y vivíamos en Concepción, una ciudad que era bastante conflictiva. Yo no había nacido todavía, así que más que nada le afectó a mis padres. Fue duro, o sea, antes del golpe pasaron muchas cosas que la gente estaba muy desesperada. Se hizo un libro en el que, ¿cómo se llama? En el que la gente iba y anotaba el nombre de la gente que había desaparecido. Pero las tomas de las industrias, las tomas de los campos que los expropiaron. Lo que más recuerdo yo fue el caos de que no habían cosas, no habían los insumos básicos, no habían. Ellos formaron una como no me acuerdo si era la JAP, la que se llamaba en esto, entonces solo los partidos de ellos tenían esa tarjeta donde les podían vender. Entonces, para nosotros consumir, adquirir algo, había que hacer unas colas inmensas. Mira, yo te voy a comentar un caso de un caballero que era un amor. Él era el que hacía la comida a los trabajadores en el fondo donde trabajaba mi papá. Era un amor de persona, una persona súper tranquila, quita de bulla, pero como te comentaba, de estos grupos de extrema que se forjaron, empezaron a ir ellos a los campos y formar los sindicatos. Yo creo que don Cesario no sabía ni leer ni escribir. Y como pertenecía a ese sindicato, don Cesario, para el golpe militar, una noche lo van a buscar, lo echan ahí de un jeep y lo echaron arriba junto a otros más que eran, y ahí en el río Maule. Después se supo eso, que lo soltaron y les gritaron, corran por sus vidas. Y los mataron. Incluso está el nombre en el monolito que está en la plaza aquí en Linares, está su nombre ahí, pues es uno de los detenidos desaparecidos. Y hubieron muchas acusaciones con respecto a los muertos. No se sabían dónde estaban, entonces la gente quería saber dónde se encontraba su gente. Violación a los derechos humanos, no directamente porque era muy pequeña. Lo que sí escuché por parte de familiares o de amigos de mis papás que tuvieron que salir del país y otros fueron detenidos aquí en Linares, en la Escuela de Artillería, y sufrieron de agresiones. Sí, la violación a los derechos humanos sí marcaron a la sociedad chilena y a la familia chilena, porque la sociedad chilena se dividió. Las familias se dividieron, habían, ponte tú,
como en toda familia, nadie piensa igual. Entonces unos pensaban como estaban a favor de la dictadura, otros en contra de la dictadura. Entonces las familias se dividieron. Sí hubieron violaciones, o sea, a los derechos humanos. Hubieron algunos casos que eran bien dramáticos, así como otros que fueron sencillamente solamente salieron del país, pero no creían que habían violación a los derechos humanos, así como otras que eran testigos reales de lo que había pasado. Nosotros también tenemos un primo que se tuvo que ir. Se dividieron las familias porque papás que pertenecían, ponte tú, que eran de un partido de estos de extrema, o se iban de Chile o los mataban. Entonces se dividieron las familias. Se dividieron muchas familias que se tuvieron que ir al exilio, que en otros países lo recibían, pero muchos que no tuvieron ni siquiera un juicio, no tuvieron la posibilidad de irse del país y los mataron. Yo me acuerdo que mi papá escuchaba una noticia de una radio argentina y ahí se sabían las cosas, la brutalidad que se están haciendo aquí en Chile. Mi papá, yo lo escuchaba decir, dijo, ahora va a cambiar la cosa. Hay muchos puntos de la Constitución que se deberían cambiar. Se deberían cambiar porque no están siendo en estos momentos para el común de la gente, no son puntos buenos. Hay muchos puntos que no son favorables al común de la gente. Con la llegada de los Chicago Boys se hicieron muchos cambios en cuanto a las cajas de previsión, que era donde yo trabajaba. Empezaron a anexar las cajas y empezaron a hacer las AFP. Solamente tenía 4 años, así que más que nada es lo que leí después cuando yo ya crecí. Leí de los Chicago Boys, de la implementación de esta constitución. Por lo menos a mi parecer y a mi punto de vista, son las bases del Estado de Chile, que es lo que actualmente tenemos. La cambiaría porque resulta que para las votaciones la gente que sale elegida no sale elegida por la cantidad de votos, sino que sigue el mismo partido, tiene un chorreo. Entonces una persona que saca, por decirte, 400 votos, puede chorrear a uno que saca 2 o 3 votos, y eso no lo encuentro que sea justo. La Constitución del 80 son, como yo te decía, las bases para esta república. No representaba tanto a los ciudadanos, representaba más que nada a los partidos políticos. Después, con las reformas que se fueron generando a través del tiempo, esta democracia se fue mejorando. Si tú me preguntas, yo mantendría la Constitución del 80, pero haría grandes reformas. A mi familia le afectó positivamente. Tuvieron acceso a una casa, tuvieron acceso a un crédito que antes no era posible. Mis papás pudieron tener un mejor nivel social. A la vez mis papás pudieron tener mejores remuneraciones. Por lo tanto, nosotros pudimos como hijas tener también mejor educación. Se hicieron muchos cambios en cuanto a las cajas de previsión, que se empezaron a anexar las cajas y empezaron hacer las AFP. Trajo prosperidad, porque Chile era un país muy pobre. Chile, aunque antes de Allende había democracia, la gente podía ir a votar, en sí las bases y nuestra economía eran muy pobres. En cambio, con estas nuevas reformas del neoliberalismo se pudieron inyectar capitales, a la gente se le enseñó a trabajar y pudo educarse, porque todo esto, el neoliberalismo va de la mano de la educación para poder tener mejores trabajos o crear empresas y así poder salir adelante y crecer como país. Cambiaron todo lo que era los empleados particulares. Él empezó a anexar a otras partes como el Servicio Seguro Social, y a refundir todo en una sola cosa. El sistema económico nuestro de alguna forma sí tiene algunos vicios,
pero es justo para el que quiera trabajar, para quien se quiere educar, quien quiera trabajar y quien quiera aportar. La gente está muy acostumbrada al subsidio, porque si lo vemos en los sistemas económicos, ya sea socialista o comunista, la gente está muy acostumbrada a que el Estado les dé. En cambio, en estos otros sistemas, eres tú, con tu trabajo y con tu forma de ver la vida, poder salir adelante. Por lo tanto, yo sí estoy conforme con el sistema que tenemos económicamente. Sí, se le pueden hacer mejoras. Sí se puede... la balanza se podría equilibrar un poco más para aquellos que no tienen oportunidades. Pero no lo cambiaría por otro. Era ya un poco más grande en el proceso del sí y el no, pero no me tocaba votar. Pero mi familia no era del no, mi familia era del sí. Así que por lo menos mis papás lo vivieron como con un poco de susto, no con miedo, pero sí con un poco de susto, porque no se sabía cómo la nueva democracia o cómo los que iban a ejercer esta democracia, los partidos políticos, iban a gobernar, porque con lo que había pasado con Allende tenían mucho susto de volver a esos regímenes. Siguen pensando que iba a ser una democracia. La gente quería volver a la democracia por todo lo que había pasado. Ya la gente ya estaba consciente de todo lo que había pasado en Chile, entonces no quería que siguiera esta dictadura de gobierno. Y querían dar un paso a la democracia. Y fue un reto. Fue una transición a la democracia, porque la gente pudo ir a votar y pudo decidir qué es lo que quería. Un retorno a la democracia, pero pienso que sí, que puede ser que volvimos a la democracia. Es importante votar, ojalá todos pudieran votar y tener la conciencia de que con la mayoría se va a generar un cambio, eligiendo no tan solo buenos presidentes, sino también buenos diputados y buenos senadores que hacen las leyes, porque muchas veces quieren elegir un presidente de un solo partido político, o de un solo de izquierda o solo de derecha, pero al final quienes generan y quienes es el engranaje del Estado son la Cámara de Diputados y Senadores, porque hacen las leyes. Por lo tanto, las leyes nos afectan a todos los ciudadanos. El año 73, exactamente el 16 de noviembre, fui detenida por militares detectives, los cuales rodearon mi casa, me llevaron detenida a mí y a mi hermano, sin tener antecedente alguno, simplemente por pensar diferente. Tendría que hacer un poquito de historia. La primera vez en mi vida que yo pololeé fue el año 69, con un personaje apodado Mameluco. Producto de ese pololeo, adujeron de que yo tendría que saber dónde él estaba, motivo por el cual le tenía. Destruyeron mi casa completa, dieron vuelta a ropero, cómoda, hicieron tiracolchones, buscando armas, cosas que nunca existieron. Fui trasladada junto con mi hermano a la escuela de artillería. Fui llevada a la famosa sala del televisor, donde tuve la oportunidad de ver personas que hoy día no están y que son desaparecidas. A la edad que yo tenía, mi vida era el básquetbol. Fui seleccionada de Linares, jugaba por mi colegio, politécnico en ese tiempo, estaba en segundo año y medio. Y nunca estuve metida sinceramente en nada que tiene que ver con política, y menos con armas ni cosas por el estilo. Sí, siempre de izquierda, al igual que toda mi familia. Posteriormente, en una de las tantas veces que me llevaron a presenciar torturas, porque en eso consistió mi tortura, pude ver a María Isabel Beltrán, hoy día también desaparecida. La vi totalmente calva, toda moreteada, con su cara hinchadísima. Yo no podía entender ese horror. Si tuviese que hablar de mi tortura, voy a ser cruda tal vez,
Y lo voy a recordar una vez más. Fui desnudada muchas veces, manoseada. Fue quemado mi vello púbico, mis pezones. Te recuerdo, Amanda. Amenazada de violarme. Fui manoseada por 20, 30 conscriptos, es poco. Pero quienes fueron un peor cuchillo fueron los detectives. La sonrisa ancha, 7 largos meses. La lluvia en el pelo. En el Buen Pastor, no importaba nada. Tengo recuerdos atroces. Ibas a encontrarte con él. Las monjas, o monjitas, como quieran llamarlo, no fueron Son de lo 5 mejor que se puede creer. La vida es eterna. Malas, abusadoras. Las monjitas, a las 6 de la mañana nos sacaban de nuestra celda. Esperábamos que llegara la gendarme y teníamos que enumerarnos una por una. Los 5 minutos. Yo pertenecía al grupo de las menores. Éramos 5 menores de edad que habíamos. Las demás eran finalmente mayores, todas universitarias, matronas, secretarias, asistentes sociales, todas profesionales. Donde trabajaba. Hasta el día de hoy yo no puedo ser una mujer plenamente feliz. Viví en Linares en diferentes partes, nunca estuve tranquila en ninguna. Tuve mucha persecución. Tuve un año con guardia de carabinero y con una carabinero civil que me acompañó a todos lados, a diferentes partes de Chile porque concurría a muchas reuniones. Sufrí mucha persecución. Mi hijo en ese tiempo estaba en la universidad. Yo temblaba y tiritaba cada vez que él se iba. Estuve con psiquiatra. Paz Roja me atendió en Santiago, una gran psiquiatra, que fue incluso testigo mío en el caso que todos conocen y que no voy a nombrar. Pero aún así perdí ese juicio. Fui traicionada. Eso es el dolor más grande. Por personas que estuvieron detenidas. Yo siempre hablé de justicia divina. Y no me equivoqué. Porque he visto caer en ese momento. A lo mejor es malo. Es malo lo que yo pienso, pero no he sido yo quien ha castigado. Espero que con este testimonio sirva para abrir muchas mentes. Como también pedir que nunca más, pero nunca más vuelva a ocurrir en Chile lo que ocurrió. Porque aún seguimos buscando verdad y justicia por todas aquellas personas, como en el caso mío, que tuve la oportunidad de verlo y que hoy día no están. No es únicamente un tema del pasado, ya que sigue provocando numerosas emociones y diálogos en los hogares chilenos. Produjo un cambio significativo en muchas familias de nuestra nación. Existen individuos que todavía experimentan un profundo dolor por aquellos que amaban y que fallecieron en la época de dictadura. Algunos fueron asesinados, otros jamás los encontraron, y muchas familias no pudieron darles el adiós que merecían. No contar con un descanso, no entender lo que ocurrió, es un sufrimiento que persiste. Una nación que no recuerda su pasado es una nación que está condenada a repetir lo mismo. Recordar contribuye a nuestra recuperación, nos permite entender lo que ocurrió y a estar presentes para aquellos que todavía se sienten tristes por la ausencia de sus seres queridos. Recordar es también ofrecer un espacio a aquellos que no tuvieron la oportunidad de expresar sus sentimientos y garantizar que este sufrimiento no vuelva a suceder. La memoria actúa como un lazo que conecta nuestro pasado con nuestras aspiraciones futuras. Todos necesitamos la libertad de expresar nuestras ideas sin temor. Tener una opinión diferente nunca debería ser razón para ser callado, maltratado o asesinado. Nadie debería sentirse asustado al expresar sus ideas. Por ello, lo tenemos presente, no para quedarse en el ayer, sino para evitar que situaciones tan horribles sucedan de nuevo. Con el fin de que todos los individuos, sin tener en cuenta sus opiniones, puedan disfrutar de una vida tranquila, caracterizada por el respeto, la equidad y la libertad. Mis cicatrices, mi historia, mi fama, mi gloria, mi pena por panas desaparecidos. Memoria.